que tener documentada los mantenimientos preventivos y algún análisis que se haya realizado con anterioridad durante las gestiones de mantenimiento de la maquinaria. Ya, después tendríamos que pasarnos al diagnóstico de fallas del reporte que nos han hecho, para el cual vamos a poner énfasis en los 9 pasos. Los 9 pasos, que es un método de diagnóstico que utiliza Caterpillar o que recomienda a sus representantes utilizar. Ya, y finalmente nos vamos a ir a lo que es el análisis de falla. Hallar la causa raíz del problema para lograr que no vuelva a ocurrir, para recomendar al cliente, para informarle de lo que ha pasado y elaborar un informe que le dé las pautas y le deje claro al cliente a la persona interesada o al propietario de la máquina de qué ha pasado con el equipo, por qué ha fallado y qué tendría que no hacer para que no vuelva a fallar. Aquí vemos la evaluación preventiva que hablábamos. Son análisis predictivos, pueden ser de fluidos, pueden ser análisis mediante algún software, alguna computadora, algunas pruebas, algunos testeos, mediciones de presiones previas. Estoy hablando de semanas antes o meses antes de una falla, que nos van a entregar un historial para poder analizar qué posibles causas están ocasionando la falla reportada. El diagnóstico de fallas, 9 pasos. Enseguida vamos a abordar ampliamente esta parte de la exposición. Finalmente, tenemos análisis de falla, causa raíz e informe. Tenemos un pequeño ejemplo de un informe en el que tiene que ser incluido datos de la máquina, datos del cliente, fotografías de identificación de la máquina, fotos de la falla y unas recomendaciones, como vemos acá, indicándole al cliente o explicando el porqué de la falla, la causa raíz, sus soluciones y cuidados posteriores. Bueno, ahora nos vamos al diagnóstico de falla, método de 9 pasos. Perdón. En el diagnóstico de fallas, utilizando el método de los 9 pasos, que actualmente he visto importante y necesario adicionarle 2. Y va a ser así, me parece, durante mucho tiempo. Estamos adicionando 2 pasos resaltados en rojo, que es la bioseguridad al inicio y la bioseguridad al culminar el servicio. Ya vamos a hacer una pequeña lectura. Tenemos la forma de empezar cualquier investigación, cualquier análisis o cualquier diagnóstico es informarse. Enseguida vamos a ver paso por paso, ¿no? Después tenemos lo que es la bioseguridad, la inspección visual, la inspección física, verificaciones de niveles, verificar el problema, individualizar el problema, eliminar el problema de raíz, probar y demostrar, nuevamente la bioseguridad al finalizar el servicio y la elaboración del informe técnico. Vamos con el primer paso. Informarse. Tenemos que verificar si existe el problema. Para eso tenemos que conocer cómo funciona la máquina, para qué tipo de operación está hecha, qué mandos manejan, a qué implementos, cuántas velocidades tiene la transmisión, cómo funciona el freno de servicio, cómo funciona el freno de emergencia, el freno de parqueo, a qué velocidades gira, a qué velocidades se desplaza y demás. Ya tenemos que conocer la máquina. Primer paso importantísimo, realizar preguntas. Hablar con el operador, preguntarle antecedentes, escuchar sus opiniones. Ahí nos dice cuándo fue el último servicio, si el problema ha sido gradual, ha sido repentino, si el problema es intermitente o es constante, o cuándo ocurre, qué le ha dicho el operador anterior que le ha dejado el turno,
qué tiene en sus reportes de cambio de turno el operador. Esa información es muy importante. Un operador que conoce muy bien su máquina, que tiene mucha experiencia, nos puede dar, una pauta o prácticamente el diagnóstico de la falla, a veces por teléfono o por radio. Ahora es importante recalcar que esta comunicación con el operador debe tener su distancia, mejor si es por radio y por celular, podría ser mediante un correo, mediante un informe del área de operaciones, porque tenemos nomás que mantener la distancia social por esta situación en la que estamos, ¿no? Vámonos al siguiente paso, que es la bioseguridad inicial. Estamos adicionando, los pasos en rojo son pasos adicionados, en realidad vamos a ver entonces 11 pasos. Ya para la bioseguridad inicial tenemos un cuadrito que nos indica protocolos generales de bioseguridad. Es lo que actualmente tenemos como el pan de cada día, ¿no? No me voy a meter mucho porque no soy médico ni soy un gran especialista en lo que es la bioseguridad, pero lo de siempre, lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas, limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, interacción con terceros, puede ser proveedores, clientes, aliados, herramienta de trabajo y elementos de dotación. Ahí estamos hablando de guantes, barbijos, productos de desinfección y demás, que tendría que ser una gestión adicional de la empresa, de su área de salud, de su área de logística, elegir las cantidades y los implementos de bioseguridad adecuados. Ya nosotros que estamos en el servicio técnico, en la solución de fallas y de problemas en la ejecución de mantenimientos y gestión mantenimiento de los equipos, no tendríamos que estar muy metidos en ese tema. Tiene que estar el stock de implementos de bioseguridad listo para usarse con alguna instrucción. Entonces, por eso solamente le estamos dando una leída. Manejo de situaciones de riesgo por parte del empleador en caso de alguna contingencia, algo imprevisto. Y plan de comunicación. La comunicación es muy importante, los boletines informativos, alguna capacitación para el uso de todos estos implementos. Aquí vamos a lo nuestro. Seguimos en el paso 2, la bioseguridad inicial. Bueno, aquí vemos, aquí le puse un técnico que tenemos en la empresa Mankiri. Así es, aquí nos dice, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Así es como deberíamos transportarnos, salir de casa, llegar al trabajo y volver a casa. Cubiertos con estos overoles de bioseguridad que están ahora en su auge. ¿Por qué? Porque toda la contaminación, tierra y finalmente este virus que está a los alrededores mientras nos transportamos, tendría que quedarse o este traje tendría que protegernos solamente hasta llegar. No es para trabajar este traje, ¿no? Entonces, hay formas de colocarse y de quitarse este traje. Entre las más básicas es que cuando uno llegue al destino, ya sea a la casa o ya sea al trabajo, otra persona desinfecte completamente el traje y uno pueda quitarse con confianza y bueno, dejarlo para lavado o dejarlo expuesto al sol para que el líquido desinfectante haga su efecto y esté listo para volver a utilizarse. La otra es quitarse dando la vuelta, si no tenemos quien nos desinfecte, dando la vuelta y sumergirlo directamente en una solución de agua, detergente, lavandina y demás desinfectantes. Ya, es muy útil porque nos evita estarnos de repente renovando ropa cada día o 2 veces al día, ropa que se ha expuesto a las calles, al transporte público, mientras nos movilizamos entre casa y trabajo. Bueno, arrancamos con el trabajo. Importante tener siempre una imagen de qué equipo vamos a afrontar, qué equipo con qué equipo vamos a trabajar. Siempre tener información a la mano. Aquí un ejemplo, un simple ejemplo, una pala cargadora. 966L es el modelo, ya, de marca Caterpillar. Tenemos a la mano, antes de acercarnos a la
máquina. Esto también es una imagen de los protocolos de bioseguridad que utiliza la empresa minera Mankiri. Aquí vemos un preparado de desinfectante que tenemos a la mano antes de tocar la máquina. Posiblemente ya nos hemos comunicado y ya sabemos el problema y los antecedentes del problema, por eso teníamos primero informarnos en el paso 1. Y como un datito les doy que la lavandina, la más corriente, la que dice 36 gramos en el frasco, esa tenemos que utilizar en una proporción de 2% combinada con agua. Es decir, como aquí dice, cada medio litro de agua, usamos 10 mililitros de lavandina. Es decir, cada litro de agua, en cada litro de agua usaríamos 20 mililitros. En 10 litros de agua utilizaríamos 200 mililitros, aproximadamente un vaso pequeño, ¿no? En 10 litros de agua. Y si la lavandina que tenemos es la que dice 70 gramos, utilizamos la mitad, ¿no? En 10 litros de agua tenemos solamente 100 centímetros cúbicos de lavandina. Estamos hablando de un 2% y de 1% de concentración de la lavandina comercial. Nos acercamos a la máquina. Lo primero, los pasamanos, las escaleras, los lugares por donde vamos a acceder hacia la cabina o con puertas del motor, con puertas del lado de la transmisión, del compartimento de filtros y demás, ¿no? Aquí podemos ver que estamos desinfectando el pasamanos izquierdo, aquí estamos desinfectando el pasamanos derecho, con un trapo estamos limpiando o extendiendo en realidad la solución de lavandina y agua que hemos echado. Estamos desinfectando la chapa. Recién abrimos y tenemos acceso, bueno, aquí tenemos la chapa también, y tenemos acceso hacia la cabina. Antes de ingresar a la cabina, o a tiempo de que estamos ingresando, desinfectamos piso, asientos, pedales y todo lo que vayamos a tocar. Importante, por eso tenemos estas fotografías. La solución de agua y lavandina no es nada saludable para un monitor touch, para un tablero de instrumentos, aquí tenemos un monitor touch, o para un grupo de piezas digitales que actualmente tienen las máquinas. Entonces estamos utilizando alcohol lo más puro posible, ya que se va a evaporar inmediatamente. Se rocía un poco, especialmente la pantalla touch, porque vamos a tocar con los dedos esa pantalla. Ha tocado el operador, ha tocado el operador anterior, pese que tienen que haber hecho ellos al bajarse de la máquina también su limpieza. Rociamos y secamos inmediatamente con un trapo, ¿no? La idea es de que no ingrese agua hacia los dispositivos, pese a que si son nuevos, nunca se los ha desarmado, están hechos para que no les entre, son impermeables. Ahora sí, pasamos recién al paso, en este caso 3, la inspección visual. La inspección visual, como lo dice, visualmente vamos a ver daños, fugas, rajaduras, pernos sueltos, golpes, alguna seña de que nos lleve a empezar a investigar o a analizar el problema reportado. Dice, no haga suposiciones. Es decir, en la forma en la que hablamos, no hay, así siempre era, dice que así he estado trabajando. Todas las inspecciones que tenemos que hacer tienen que ser con mucho criterio y tenemos que verificar que todo esté dentro de sus parámetros normales, tamaños, formas y demás recomendaciones que el fabricante nos da, ¿no? El cuarto paso, la inspección física. En este caso, ya vamos a pasar al contacto con la máquina. Ya, el contacto con la máquina yo le llamo las pruebas dinámicas, es decir, una vez que he verificado todo lo necesario para arrancarla, entre esos los niveles y demás, arranco la máquina, hago las pruebas dinámicas, veo los rendimientos,
De repente, si estoy con el operador, pese a que ya no debería intervenir en estos casos por la situación en la que estamos, pedirle que me demuestre la falla, ¿no? Que haga las pruebas, que me demuestre la falla, el ruido, la fuga o lo que haya reportado. Sacar protecciones, quiere decir sacar tapas, protectores para poder visualizar mejor alguna falla, alguna fuga, escuchar un ruido, verificar lo oculto, a eso se refiere. Bueno, verificar algunas válvulas, solenoides, conexiones, cables, algo que se haya rozado, ya sea tema de arneses eléctricos o mangueras, etcétera. En lo posible, orientándonos a la falla reportada. Es decir, si me reportan un problema de transmisión, no voy a ver roces de mangueras de hidráulicas de los cilindros de adelante, ¿no? Es importante siempre tener sentido común y abocarse, acercarse al sistema que está fallando. Nos vamos al quinto paso, que es verificación de niveles. Miren, antes de las pruebas dinámicas, en realidad deberíamos haber hecho estas verificaciones, pero después de las pruebas dinámicas podemos ver, o mientras está funcionando, mientras la máquina ya ha calentado, verificar algunos niveles que se verifican en la máquina, en la maquinaria pesada, se verifican con la máquina caliente, con la máquina funcionando. Entonces, una vez teniendo la máquina en temperatura de operación, volvemos a verificar niveles, además de cerciorarnos de que la verificación previa al arranque de la máquina no haya variado a causa de una fuga o de algún problema de paso de lubricantes entre sistemas, ¿no? Hay que corregir si es necesario y recién todas nuestras pruebas, todas nuestras verificaciones, nuestras pruebas dinámicas, mediciones de presiones y demás van a ser, van a ser aceptables, van a tener valor. Si estamos haciendo pruebas de presiones como un ejemplo, con el nivel de aceite hidráulico bajo, no tiene ningún valor, porque no vamos a medir la presión de aire, de aceite hidráulico mezclado con aire, ¿no? Tiene que estar todo en su nivel. Nos vamos al paso 6, que es verificar el problema. Una vez que está todo en orden, los niveles, la máquina en temperatura de operación, hacemos verificación del reporte. Muchas veces, como les decía, el operador es muy preciso, tiene mucha experiencia y nos da casi el diagnóstico del problema, pero hay ocasiones en que es un operador nuevo, no conoce la máquina, recién le ha cambiado de tipo de máquina y bueno, le está echando la culpa a la transmisión y el problema es un tema de presiones de frenado, pongámosle así, ¿no? Por eso hay que conocer bien la máquina y escuchar muy bien cómo reporta, cómo habla un operador o un propietario de una maquinaria. Se viene una tormenta de ideas, posibles problemas, situaciones que han pasado antes, eh, problemas similares que este tipo de máquinas tienen. Hay que incluir todas esas ideas, pero como hemos dicho, referentes al sistema y al problema que nos están reportando. ¿Tiene alguna, pongámosle, tiene alguna relación el sistema de la transmisión con el frenado? Entonces podríamos incluir esos dos sistemas, pero no vamos a relacionar pues la transmisión, como les decía, con un pasador con problemas en el balde de la máquina, ¿no? Ese sentido común, ese sentido lógico, pero nos viene a los que somos técnicos, a los que estamos estudiando esto por vocación. Siempre nos van a nacer hacer un análisis muy minucioso, pero al punto, como decimos, ¿no? Eh, una recomendación más para verificar el problema es el uso del manual de servicio. Comprobamos el problema, tenemos sospechas de una presión, tenemos sospechas de una posición, de una forma o de la operación de un sistema, tenemos que consultar el manual de servicio. En lo posible siempre referirse al manual de servicio del fabricante, ¿no? No manuales que se han compilado información solamente, no son muy precisos. Hacer pruebas y anotar los resultados de todos nuestros análisis. Perdón, al administrador le consulto si vamos a consultar, vamos a responder las consultas que veo que quieren hacer o se lo vas a dejar para el final.
Al final nomás, por favor, querido Álvaro. Ok, gracias. Seguimos entonces. Vámonos al paso 7. Vamos a individualizar el problema. Ya, aquí como primer punto nos dice, elimine la lista del paso 5. Habíamos hecho una tormenta de ideas, propuesto puesto en análisis problemas similares, problemas anteriores, posibles causas del problema reportado. Estamos hablando en general. Pueden ser problemas hidráulicos, de transmisión, de enfriamiento, de motor, de los implementos, baldes, cuchillas, incluso un problema de la chapa de la puerta, ¿no? Estamos hablando de un problema reportado en general. Entonces, vamos a eliminar, ya tenemos una pauta, ya hemos consultado el manual, ya nos hemos acercado, como ejemplo les digo, nos hemos acercado a un problema, un reporte de sobrecalentamiento del motor, y han venido las ideas de que podía ser la lluvia de ideas, que podía ser la bomba, que podía ser la tapa, que podía ser el termostato, que podía ser el radiador taponado. Entonces hemos ido verificando el radiador, ok, la tapa se ve bien, se hace pruebas de la tapa, herramientas para probar la tapa, hemos verificado el estado del refrigerante, ok, el radiador internamente, perdón, el radiador internamente también está relativamente limpio, pero cuando hemos medido la temperatura delta de entrada del refrigerante y salida del radiador, no hay una diferencia que recomiende el fabricante, otra vez, que en este caso póngales un 7% de diferencia. Si está entrando con 100 grados centígrados el refrigerante a la parte superior del radiador, tiene que salir con un 7% menos, estamos hablando de 93 grados. Está saliendo pues el refrigerante con 40 grados centígrados solamente. Entonces, ahí ya todas las demás ideas se desechan y podemos pensar en el termostato. Ya, hasta ahí lo dejaremos. Nos vamos a basar en pruebas, como les decía, pruebas de las tapas, pruebas, verificaciones visuales y demás. En consultas también. De repente el operador nos dice, ayer había el mismo problema y le han cambiado tapa de radiador y no ha cambiado el problema. Verificamos si la tapa le corresponde y si sí, bueno, pues descartamos nomás la tapa. Y basándonos en inspecciones y pruebas. Vamos a bien. No sé por qué no preguntan. Al paso 8. No te voy a Tenemos identificado el problema y tenemos que eliminarlo de raíz. ¿Ya? Tenemos que solucionar la causa del problema raíz. En este caso, como ejemplo, les digo, ¿no? Habíamos hablado de una temperatura alta en el sistema de refrigeración y habíamos detectado de que no hay, la diferencia es muy grande entre la entrada y la salida del refrigerante del radiador. Hemos apuntado al termostato. Bueno, pues desmontamos el termostato, hacemos pruebas externas del termostato y lo cambiamos. Ya hemos eliminado el problema del calentamiento y el agua empieza a circular normalmente y a enfriarse en el radiador, ¿no? Pero tenemos que analizar por qué ese termostato se trancó, ¿no? Puede ser una falla de fabricación o simplemente puede ser que en muchas horas de servicio no lo hayan cambiado, no lo hayan reemplazado. El termostato normalmente es una pieza de mantenimiento que se cambia así como el aceite, así como un filtro, esté bien o esté mal, aproximadamente cada 10.000 horas, depende del fabricante. Entonces, si queremos solucionar ese problema y que no vuelva a ocurrir, lo que tenemos que hacer es decirle al cliente o al dueño de la máquina de que ese termostato se debe cambiar a 10.000 horas con una pieza genuina. Ahí no va a volver a ocurrir el problema, ¿no? Si se trancó por temas de fabricación, bueno, analizar la falla, hacer el reclamo al proveedor, a la fábrica y salir de dudas por qué se ha trancado prematuramente la pieza. Es un simple ejemplo, ¿no? Bueno, corregimos la falla, como hemos dicho, comenzamos por la más sencilla,
Si durante la inspección de este sistema de refrigeración hemos hallado una fuguita, una abrazadera mal apretada, pues corregimos esa primero. Si no hay resultado, vemos la tapa, nos dicen que ya habían cambiado la tapa y recién nos vamos a lo más complicado, que es desmontar el termostato y cambiarlo, ¿no? Si continúa la falla, pues el siguiente paso es la bomba de agua. Y si continúa la falla, el siguiente paso es analizar problemas en la culata, ¿no? Pero bueno, volvemos a hacer las pruebas y cambiando el termostato, circula el agua, no hierve, el delta de temperatura de entrada y salida es el correcto, el que dice la fábrica, y nos aseguramos de que el problema esté resuelto haciendo pruebas, sometiendo a carga la máquina. Aquí estamos, en probar y demostrar. Probar lo reparado. Bueno, hacemos las pruebas dinámicas, le damos carga, operamos la máquina. Por último, le pedimos al operador que aborde nuevamente la máquina y que haga sus pruebas, que trabaje de la forma que normalmente trabaja, y controlamos temperaturas, reacciones del motor o del sistema que nos hayan reportado. Nuevamente digo, es para cualquier reporte de cualquier sistema esta charla, no es para uno. El tema del refrigerante que estamos hablando es simplemente un ejemplo, ¿no? Chequeamos temperaturas de trabajo a máxima carga. O sea, las pruebas no hay que hacerlas en ralentí ni dándole suavito a la máquina, ¿no? Hay que hacerlas tal y como va a trabajar la máquina en las próximas horas o para lo que está hecha la máquina, ¿no? Hacer una prueba dándole poquito es realmente, demuestra que no estamos seguros de lo que hemos hecho. Bueno, pues si no se ha solucionado, volvemos a hacerlo, ¿no? No queda otra. Y ahora sí puede entregar la máquina. El siguiente, volvemos a la bioseguridad final. Informamos, nos comunicamos mejor si es remotamente de que el equipo está operable. Y los pasos, al bajarnos de la cabina, anotando todos los datos para nuestro informe, en este caso dato importante, el orómetro de la máquina, bajamos limpiando inversamente tableros, asientos, pedales, volantes, y finalmente al terminar de bajar los pasamanos. Entonces dejamos la máquina desinfectada, lista para que el operador pueda subirse nuevamente sin ningún riesgo. Si él tiene la instrucción de limpiar nuevamente antes de subir, bueno, mejor, ¿no? Esa es la forma. La comunicación, aquí una pequeña imagen, avisar de que la máquina está lista, mejor si es vía radio o teléfono actualmente. Lamentablemente no queda otra. Finalmente, nos vamos al informe técnico. El informe técnico tiene que ser un informe paso a paso. Inicialmente, datos de la máquina, orómetros, fotos de la serie o del chasis, del orómetro, que es lo que se maneja en vez de kilometraje en maquinaria pesada. Tiene que ser claro y conciso. Hay que explicar por qué ha ocurrido el problema. A eso se refiere el tema de la causa raíz. Tiene que ser entendible para personal que no es técnico. Un propietario de una máquina no siempre va a ser pues, un mecánico, o un gerente no va a ser mecánico, entonces no va a tener ese lenguaje técnico que acostumbramos a usar. Tiene que ser profesional y clara la explicación, pero con un lenguaje entendible por una persona que no sea de nuestro rubro, ¿no? Y finalmente, aquí nos repite, incluir todos los datos de la máquina. Importante el orómetro para hacer seguimiento de falla. Muchas empresas miden pues los tiempos entre fallas y de acuerdo a eso ven y analizan el rendimiento de su equipo de mantenimiento, de su área de mantenimiento, y también el estado de las máquinas, si conviene realmente seguir operándolas o de repente renovar el parque o la flota de maquinaria. Bueno, muchas gracias. Ha sido general lo que hemos hablado. Por favor, si tienen comentarios o preguntas del tema, estoy atento para responder. Les solicitamos, por favor, puedan utilizar la herramienta levantar la mano. La encuentran en la parte inferior de la pantalla, sí, para que podamos habilitar sus micrófonos por orden.
Tenemos la solicitud de Gary Uriona. Vamos a pasar a cederle el micrófono. Buenas noches. Sí, tengo las siguientes preguntas. Una de las preguntas es, ¿qué cuidado se debe tener con el sistema hidráulico? La otra es, ¿qué opina acerca del amonio cuaternario? Es acerca de la de bioseguridad. Otra pregunta es, en caso de gravitación, ¿cuál es el diagnóstico de los 9 pasos a seguir? ¿Y cuáles son las preguntas frecuentes al operador que se debe hacer? Una más, ¿cuán dañino, digamos, es el polvo en el sistema eléctrico o en los sensores en una maquinaria? Gracias. Ok, gracias, gracias, Gary. Vamos a ir viendo, a ver, primero el tema de bioseguridad, te respondo. Ese amonio cuaternario que me mencionas es una alternativa que está ya siendo utilizada por muchas empresas, creo que especialmente por lo que es la medicina. Tengo entendido de que es un derivado del amoníaco que se puede utilizar en concentraciones más bajas, creo que al 1%, y es menos corrosivo que, que la lavandina. Entonces es una buena opción. Puede ser un punto intermedio entre la lavandina y el alcohol. Para dispositivos electrónicos muy delicados es lo más recomendable utilizar con medida el alcohol. Otra pregunta que me acuerdo es el tema de los cuidados para cuidados de tierra para circuitos eléctricos, ¿verdad? O sea, hacemos referencia a que el polvo, es realmente muy dañino, no solo para los circuitos eléctricos, sino para cualquier mecanismo, pero específicamente en los circuitos eléctricos, el polvo incrustado en contactores, en pines, en uniones, es muy dañino, aísla, corroe, desgasta. Entonces, como un ejemplo te doy, hay maquinaria grande, muy grande, voy a nombrar esas cargadoras, en este caso las Komatsu, por ejemplo, las PS4000, tienen una sala eléctrica totalmente hermética. La puerta es como, hagamos de cuenta, es una puerta de un refrigerador. Uno se entra a la sala eléctrica, hace el servicio a lo que tiene que hacer, tiene una aspiradora para sacar el polvo que haya podido entrar mientras uno entraba a la sala, deja todo limpio, sale y cierra herméticamente. Entonces, muy importante cuidar del polvo a cualquier sala eléctrica con conector, caja de fusibles, caja de relés y mucho más a un componente electrónico, ¿no? La otra pregunta que me decías era referente a la cavitación en los sistemas hidráulicos. Si tenemos reportes de cavitación, ¿qué quiere decir cavitación? La cavitación es, en simples palabras, es el sonido que escucha el operador cuando, cuando la bomba está comprimiendo o está bombeando aceite hidráulico con aire. Ya es cuando hay aire en el sistema. Ya, entonces, ese fenómeno de comprimir el aire hasta que llega a desaparecer, en otras palabras, implosionar, no sé si han escuchado ese término, es muy dañino. Esa implosión arrastra material, va destruyendo cañerías, elementos de la bomba, elementos de alguna válvula, y destruye el sistema hidráulico, ¿no? Porque lo contamina finalmente. Entonces, cuando hay reportes de cavitación, lo primero es analizar ingresos de aire. Ya hay
ya sea por el tema de succión, por alguna descarga hacia el tanque, verificando fugas. Como dato importante, por donde hay una fuga, póngale una manguera, perdón, una línea, un niple, un cilindro. Por donde hay fuga, también hay ingreso de polvo, porque hay momentos de presión y hay momentos de depresión en ese sistema. Y por favor, si me podrías repetir las otras dos preguntas. Creo que era qué preguntas se le debe hacer al operador cuando se está realizando el primer contacto, ¿no? Ah, ya, perfecto. Sí, bueno, hay que ser bastante empático, aparte de manejar el lenguaje técnico y de atender al operador o al cliente. eh, lo primero siempre va a ser preguntarle a él qué ha sentido, qué ha pasado, qué nota de diferente en la operación de la mano. Hay cosas obvias, nos va a decir, noto de diferente que hay una fuga terrible en aquella manguera, digamos, ¿no? Pero nos puede decir, noto que esta máquina pasa un poco más de la temperatura normal que normalmente yo controlaba el tablero. Nos puede decir, pasa que hay un ruido anormal cuando levanto el balde, pongámoslo así, ¿no? Y cuando inclinas, no, cuando inclino, no. Ya, entonces, lo que preguntamos es primero, ¿qué ha notado él? ¿Qué antecedentes tiene? Si la falla le ha ocurrido a él, ha ocurrido en el anterior turno, el operador anterior ya le ha reportado el problema. Si tiene idea de si este problema está desde el último mantenimiento o ha sido repentino, si el problema es constante o intermitente, ¿ya? Y si antes de que ocurra el problema ha tenido algún incidente o algo anormal durante su operación. Un golpe, un sobreesfuerzo de la máquina, puede ser la caída de una roca, de repente salió refrigerante de la tapa radiadora, había estado mal ajustada. Hay que llegar a tener la confianza del operador para que nos cuente realmente lo que ha pasado. A veces uno va como una amenaza para el operador de que va a hacer un reporte, de que lo vas a castigar o le vas a descontar. Y ahí estamos en problemas porque no va a decir lo que ha ocurrido y no vamos a tener un buen inicio de nuestro diagnóstico. Entonces, resumiendo, el reporte del problema, antecedentes, que nos informe si ha sido, si es un problema repetitivo, constante o intermitente, y si el problema le ha ocurrido a él o tiene un reporte del anterior turno, para que nosotros podamos investigar al anterior turno los antecedentes del problema. Y finalmente, tener una charla cordial y de confianza con el operador. J. Guzmán pregunta, estimado Álvaro, ¿cuál es tu recomendación para volver a operación los equipos que estuvieron parados por largo tiempo por esta cuarentena? Bueno, muchas gracias. En realidad, una gestión de una flota de equipos que tendría que estar lista para la operación, o como se le dice, stand-by, no tendría que haber parado mucho tiempo. Ya la gestión de una operación tendría que haber tenido las máquinas encendiendo mínimamente una vez a la semana, ideal cada 3 días. Ya así evitábamos problemas principalmente de arranque, ¿no? Baterías y motores de arranque, aire en los sistemas. De todas formas, si por la necesidad han tenido que parar mucho tiempo las máquinas, como siempre, lo primero, niveles de fluidos, ¿no? Estamos hablando de aceite motor, refrigerante,
aceite del sistema hidráulico, aceite del sistema de transmisión, en caso de que tengamos algún sistema con aceites separados, como por decir el convertidor de algunas máquinas que tienen un lubricante en otro sistema aislado. Conexiones en los bornes, baterías. Y finalmente, en el caso de que tengan sistemas de alarmas, antes de encender la máquina, dar contacto, tener las baterías bien cargadas y verificar alguna alarma activa que nos reporte su sistema de monitoreo. El refrigerante, el anticongelante en las máquinas, totalmente importante, especialmente en operaciones a gran altitud, ¿no? Nuevamente resumiendo, todos los niveles de fluidos, estado de baterías, conexiones, alarmas activas, reportes de sus sistemas de monitoreo. Y bueno, arrancamos. Posterior al arranque, vamos a tener posiblemente un funcionamiento normal o algún reporte del sistema de monitoreo que nos diga problemas que hayan atraído que el equipo haya estado parado mucho tiempo. Esa sería mi recomendación. Ok. Buenas noches. Sí. Tal vez Sí. una pregunta más. ¿Qué cuidados se debe tener con el sistema hidráulico y cuánta presión maneja las bombas hidráulicas y cuántas bombas manejan, digamos, las maquinarias pesadas? Gracias. Bueno, los cuidados, el principal cuidado de un sistema hidráulico siempre va a ser la limpieza. Ya, partículas extremadamente chicas, estamos hablando de 2 micrones, comienzan con la destrucción de un sistema hidráulico. Ya, entonces la limpieza, el mantenimiento preventivo, la utilización de filtros que recomiende el fabricante, si son genuinos, excelente, o por lo menos lo que el fabricante te autoriza a utilizar o te recomienda utilizar, es el principal cuidado con el sistema hidráulico. La calidad de los lubricantes finalmente el proceso del reemplazo. Puedes poner el mejor filtro, la mejor línea hidráulica, pero el procedimiento de reemplazarlo, los cuidados y la limpieza al hacerlo son determinantes, ¿no? Y referente a la consulta de las presiones, estamos hablando de presiones desde 500 PSI, 300 en sistemas de pilotaje, hasta presiones que bordean las 6.000 libras pulgada cuadrada o PSI, ¿no? Las excavadoras son las que normalmente manejan presiones cercanas a 6.000 PSI. Los demás equipos andan por las 3.500, 4.000, 4.200, 2.800. Depende del sistema y de la utilización de esa bomba, ¿no? Iván Bozo está levantando la mano, por favor. Buenas noches, ingeniero. Una consulta. Quería saber, en el tema de lubricantes de aceite para el motor de los tractores, ¿qué tipo de aceite utilizan? Si es multigrado o monogrado y cuánto es la cantidad que le entra al motor del aceite. Ok. Bueno, normalmente los equipos con unos 10 años de antigüedad hacia la actualidad están configurados o están fabricados para utilizar aceite de motor con especificaciones para diésel de viscosidad 15 W40, normalmente. Muy rara vez te recomiendan aceites más delgados en caso de operaciones a temperaturas extremadamente bajas o lo contrario a temperaturas extremadamente altas. Ya,
Perdón, ¿qué más me preguntabas? Las capacidades que tiene el motor Ah, de... Ya, igual, eso es pues algo genérico. Hay motorcitos de una retroexcavadora con 8 litros, ¿ya? Y el motor de un motor 3516 de un camión eh, 793, un 789, tiene 290 litros de aceite de motor. Esa es su capacidad. Entonces, totalmente relativo. Estamos hablando de una maquinita que tiene 8 litros, de una retroexcavadora y de un camión minero que tiene 290 litros, ¿no? Todo está en el manual. Todo está en el manual de usuario, por si acaso. Hay que abocarse, referirse y siempre hablar con el manual en la mano. Valdomar, por favor, levantó la mano. Buenas noches, ingeniero. Respecto al tema de bioseguridad, ¿no? ¿Cada cuánto, digamos, la empresa debe brindar elementos de bioseguridad, digamos, porque cuando todo esto pase, digamos, y las empresas empiecen a trabajar, las empresas van a tratar de reducir los gastos en el costo, digamos, de elementos de bioseguridad, digamos, y digo, ¿no? Porque el tema de la caja y eso no creo que no está cubriendo eh, la enfermedad, ¿no? Sí, gracias. Bueno, ha habido una crisis grande, incluso en empresas muy responsables, muy grandes, por la gran demanda repentina que ha habido de todo esto. A veces ni con dinero pues se podía obtener los elementos, pero tiene que ser acorde al tipo de trabajo. Ya, por ejemplo, los barbijos, depende de la calidad del barbijo, de la capacidad del barbijo, y depende del trabajo que hagas. Ponle una persona más administrativa que está en el taller o un bodeguero, puede utilizar un barbijo unos 3 días de la misma calidad. Y el técnico puede ser que a las 2 horas de estrenarlo lo destroce, pues lo empolve, lo ensucie. Entonces hay que buscar formas. Eh, es importante que cualquier empresa coordine y analice con su personal la necesidad. Ya, un técnico de terreno seguro que casi diario va a tener que cambiar de barbijo, estamos hablando de barbijo. Eh, el overall también. Y un técnico reparador de motores que esté en una sala limpia, pues le va a durar 2 o 3 días, especialmente el overall y los guantes también. Ya, entonces es relativo y es tema de que coordine la empresa con sus trabajadores, con, eh, con el área de salud de por medio, ¿no? Que va a ser en realidad la palabra oficial. Ok, acá le voy a leer unas cuantas preguntas. Dice, Inge, buenas noches. ¿Cada cuánto se realiza el mantenimiento preventivo? Dice. Bueno, normalmente los mantenimientos preventivos trabajamos en horas, ¿no? No es en kilometraje como en los vehículos livianos. Se realizan cada 250 horas de operación. Ya eso se ha hecho una norma en Bolivia y en varios países de América principalmente, porque la calidad de nuestro combustible no es buena. No es buena en cuestión de rendimiento y tampoco en cuestión de limpieza. Entonces se contaminan muy rápido los filtros. Hay fabricantes que te dicen que en condiciones muy especiales, muy limpias y en condiciones perfectas, digámoslo así, podrías hacer los mantenimientos cada 500 horas. Eso se aplica realmente en condiciones perfectas. 250 horas es el tiempo para el mantenimiento, las horas para el mantenimiento. Estamos hablando de aceite motor, filtros de aceite motor, filtros y separadores de combustible. Ya otros sistemas se extienden a 500, 1000 y 2000 horas.
normalmente 1000 horas, la transmisión, 500 los mandos finales, el tema del aceite hidráulico cada 2000, el aceite hidráulico, los filtros de aceite hidráulico pueden ser cada 1000, pero el aceite hidráulico, les hago recuerdo que hay máquinas que tienen hasta 4000 litros de aceite hidráulico en el tanque. Entonces no es cambiarle cada 2000, ¿no? Hay que trabajar con análisis, con mantenimiento predictivo. Hay que hacer análisis de aceite, de particulado, de agua y de las cualidades del aceite para decidir si se cambia o no. Si el resultado de un análisis es que ese aceite puede funcionar o puede circular en el sistema unas 500 o 1000 horas más, adelante, porque no es nada barato para ninguna empresa cambiar 4000 litros de aceite, ¿no? Eso es, pero básicamente cada 250 horas. Ok. Luis Farel dice, buenas noches. Mi pregunta es, ¿el operador debe tener conocimiento de las tablas de capacidad de maquinaria que opera? Sí, toda máquina tiene un manual de operación y mantenimiento, ¿ya? Que viene desde la fábrica, viene en un bolsillo tras del asiento, ¿ya? Es importante recalcar y avisarles y informarles a los propietarios y a los administradores de las máquinas que ese manual es para el operador, no es para guardarlo en la oficina. Si queremos conservarlo, bueno, pues le sacamos una fotocopia y la fotocopia o el original les dejamos al operador. En ese manual está desde cómo subirse a la máquina, por dónde, temas de seguridad, capacidades, temperaturas, qué significa cada switch, cada botón en nuestra cabina, e inclusive cada cuántas horas deberíamos reemplazar, no solamente los lubricantes y demás, sino el cinturón de seguridad, algunos temas para la seguridad del operador y de la máquina. Adicionalmente, está también lo que la consulta que hacen, las capacidades y niveles, no solamente en cantidades, sino que instruyen cómo medir. Habíamos hablado hace un momento de que algunas mediciones se hacen con la máquina encendida y caliente y otras mediciones se hacen con la máquina fría y apagada. Todo eso está en el manual y tiene que saber el operador. Ok. José Vides dice, ya estamos en las dos últimas preguntas. Hola, buenas noches. ¿En qué situaciones se utiliza el escáner para el correcto funcionamiento de los sistemas de la maquinaria antes de entrar a reparaciones? Gracias. Bueno, actualmente el escáner, no solo para la maquinaria pesada, es información valiosa antes de desarmar, como dice él, ¿no? Normalmente cuando son sistemas que ya reportan fallas, nos va a dar un aviso en el tablero o una alarma sonora, indicándonos que hay un problema o una falla del sistema de control electrónico, sea del sistema que sea. Hay máquinas que tienen 7 computadoras, ¿ya? Entonces, importante hacer una descarga de estado del producto, de códigos activos y otros datos cada 1000 horas de mantenimiento. Y si tenemos un problema reportado, con más razón, ¿no? Descargamos todo lo que es concerniente al sistema de control electrónico y nos sirve como parte de nuestra investigación de la falla. Muchas veces el problema no es nada electrónico, es un simple error de conexión o es un problema mecánico, un agarrotamiento, una falla mecánica de algún actuador que no tiene que ver con el sistema de control electrónico, pero nos da una pauta. Estos sistemas son muy, digámoslo así, muy amplios en su información y no solo nos avisan de cortocircuitos o circuitos abiertos, que son las fallas básicas de la electricidad, ¿verdad? Nos avisa de elementos o de piezas que están fuera de calibración o que no responden a los pulsos eléctricos o a las órdenes que da la computadora. Entonces es una buena pauta descargar todo el estado del producto en lo que concierne al control electrónico para adicionarlo a nuestra investigación de una falla. Ok, la última pregunta va basada en
la seguridad personal que tiene que tener el usuario o el operador. Yo creo que es de frente a botines, todas esas cosas, ¿no? Bueno, sí, lo primero, lo que lo va a tener siempre más seguro al operador es saber lo que está haciendo. Es decir, que haya leído el manual de operación y mantenimiento de la máquina. Tiene que saber, inclusive, como te decía, por dónde se sube a la máquina y de qué pasamanos tiene que agarrarse para subirse. Cómo tiene que sentarse, cómo tiene que ponerse el cinturón de seguridad, cómo tiene que arrancar, verificar datos, perímetros. Eso es lo primero. Y bueno, después lo genérico, ¿no? Estamos hablando de zapatos con punta de acero, casco que normalmente se utiliza fuera de la máquina, no es obligatorio utilizarlo dentro de la máquina, cinturón de seguridad, uso de guantes según el tipo de trabajo que haga, pueden ser de cuero, pueden ser sintéticos, lentes de seguridad. Y no es de ahora solamente el barbijo. Ya hay operaciones en las que el operador a veces tiene que descender de la cabina y necesita un barbijo o una máscara que le proteja contra el polvo. Normalmente dentro de la cabina no necesitaría el barbijo porque estamos trabajando con sistemas de aire acondicionado con filtros en la cabina. Pero nuestra realidad es de que de 10 máquinas ese sistema funciona en una o dos, ¿no? Entonces, resumiendo nuevamente, botas de seguridad, el overall, lentes de seguridad, barbijo, casco y guantes. Y capacitación, lo más importante. Ok, hay una pregunta más, con eso cerramos. Solano, por favor, puede. Buenas noches, ingeniero. En estos tiempos que las empresas trabajan a mitad de su capacidad, quería pedirle una recomendación. ¿Cuál sería la mejor manera de cuidar una máquina que está parada, digamos, mucho tiempo? ¿Cuál sería el mejor cuidado, digamos, a tener en cuenta? Bueno, si las máquinas están, muchas veces los que están trabajando a mitad de producción o a mitad de tiempo son los operadores, ¿no? Pero las máquinas continúan trabajando, se hacen relevos y la máquina continúa operando porque no es nada saludable tener una máquina parada. De todas formas, habíamos hablado antes, siempre todos los niveles, si estamos hablando de parar una máquina muchas semanas o meses, ahí sí pues aplica el cuidado de drenar el refrigerante, ¿ya? De quitar las baterías y darles otro uso, de dejarlos sin baterías prácticamente. Y nos olvidábamos a la pregunta que hubo hace un momento, siempre que se deje una máquina parada por varias horas, hay que bajarle el switch principal, o lo que conocemos como el master switch, que equivale a desconectar las baterías. Pero si esas baterías no van a trabajar más de 2 semanas para adelante, hay que quitarles y darles otro uso. Y si no vamos a poder darles otro uso, pues hay que vaciarles el electrolito y dejarlas de cabeza secas. Es una forma de cuidar, ¿no? Porque lamentablemente si no tenemos dónde ocuparlas esas baterías, van a terminar haciendo corto entre placas y no van a dar más. Pero a tu pregunta de que estamos trabajando a media, intercalando días de trabajo normalmente para los operadores, y en el caso de las máquinas, bueno, un día que no arranque no tenemos problemas. Cada día que se arranque, sea día por medio, o sea, cada día, toda la vida el operador tiene la obligación de verificar todos los niveles, calentar la máquina, hacer algunas pruebas y darle una vuelta, ¿no? Darle una vuelta antes de encender. Esa sería la respuesta. Ok, Diego Fernando Guzmán Centeno nos pregunta, ¿nos podía comentar acerca de los repuestos que se utilizan? Bueno, parte de la investigación de un reporte está, como habíamos hablado, tener el historial
de los servicios realizados a la máquina. Realmente es importante tener a la mano el historial, las marcas de repuesto que se han utilizado, si son nuevos, si son genuinos, si son reconstruidos, para poder acercarnos a la solución del problema y a dar con la causa raíz. En lo personal, siempre voy a recomendar utilizar repuesto genuino. Estamos hablando de 4 a 5 veces más de duración. Ya, además de reducir los tiempos de paradas entre fallas. No sé si a eso se hace referencia el ingeniero Guzmán. Sí, perfecto. Muchas gracias, Inge. Ok, ingeniero. Yo creo que todos han quedado, ya se han resuelto todas las dudas que han tenido. Personalmente aprendí harto del conocimiento que usted nos impartió. Entonces, agradecido a nombre de UNANDES Santa Cruz por la conferencia magistral que nos dio esta noche y esperamos contar con usted para más adelante también, que nos siga impartiendo toda la experiencia y el conocimiento que tiene, querido Álvaro. Muchas gracias a ustedes por la confianza, por la invitación. Tengan la seguridad de que siempre voy a estar dispuesto a aportar lo poco que sé y compartir conocimientos con tanta gente profesional que tenemos en nuestro país. Ok, entonces estamos en contacto. Muchas gracias, jóvenes, por la asistencia. Público externo que tenemos también acá. Enviarles saludos y que Dios les bendiga y que se cuiden, ¿no? En este tiempo que estamos pasando. Con esto damos por culminado el seminario del ingeniero Álvaro Mostajo. Muchas gracias. A ustedes, un saludo. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero Álvaro Mostajo. Muchas gracias a todos también por su participación. Gracias por este espacio de compartimiento tanto de experiencia como conocimiento. Les agradecemos a todos por estar presentes hoy y bueno, les deseamos un buen resto de noche, un buen descanso. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero.